Welcome to Pro Español. Hola, mis amigos. Soy Elena. En este episodio vamos a practicar español en 3 partes. Cada parte es un poco más difícil que la anterior. La primera parte es para principiantes. Las frases son cortas y sencillas. Vas a repetir después de mí y vas a practicar el ritmo del español muy básico. La segunda parte es para estudiantes intermedios. Aquí las frases se vuelven más largas. Escucharás más detalles y más conexiones, más enlaces entre las ideas. Esto ayudará a tu memoria, a tu fluidez y a tu confianza. La tercera parte es para estudiantes de nivel intermedio alto. Las frases son más complejas y la historia suena más natural. Vas a practicar pensamientos más largos, un ritmo natural y un vocabulario más rico. La idea es sencilla. Comienza con español fácil, avanza a un español más largo y finalmente practica un español natural. Todo lo que necesitas hacer es escuchar con atención y repetir conmigo de inmediato. No te detengas, no traduzcas, simplemente copia mi voz, copia mi ritmo y deja que los sonidos fluyan. ¿Estás listo? Comencemos con la primera parte. Español para principiantes. El cielo es azul. No hay nubes. El sol está caliente. La luz toca mi cara. Camino despacio. Mis pasos son silenciosos. Mis zapatos son nuevos. Brillan bajo la luz del sol. La calle está limpia. Las casas son pequeñas. Las ventanas están abiertas. Huelo pan fresco. Un perro corre. El perro está feliz. Su cola se mueve rápido. Le sonrío al perro. El perro me mira. El perro ladra una vez. Luego corre lejos. Un niño se ríe. El niño come helado. El helado está frío. Se derrite bajo el sol. El niño deja caer el helado. El helado cae al suelo. El niño llora. Las lágrimas caen por su cara. La madre abraza al niño. Ella habla suavemente. El niño se siente mejor. La madre compra otro helado. El niño sonríe otra vez. Sigo caminando. Veo una tienda. La tienda es pequeña. La puerta está abierta. Vende fruta. Las manzanas son rojas. Los plátanos son amarillos. Las naranjas son brillantes. Las uvas son moradas. Compro una manzana. La manzana es grande. Es dulce. El jugo es fresco. La como despacio. Tiro el corazón. Bebo agua. El agua está fría. Se siente bien. Me siento fresco.
Me siento en un banco. El banco es duro. El banco es viejo. La pintura está rota. El viento es suave. Las hojas se mueven con delicadeza. Cierro los ojos. Escucho pájaros. Cantan en los árboles. Escucho coches. Se mueven por la carretera. Escucho gente hablando. Hablan rápido. Abro los ojos. Veo la calle brillante. Me levanto. Respiro profundamente. Camino otra vez. Me siento tranquilo. Me siento ligero. El día es bueno. Muy bien. Ahora pasamos a oraciones más largas. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Mientras sigo caminando por la calle, noto más detalles a mi alrededor. Hay casas pequeñas a ambos lados. La mayoría tiene balcones con flores. Algunas flores son rojas, otras son amarillas. El olor de las flores se mezcla con el olor del pan. Me detengo un momento en la panadería. A través de la ventana puedo ver pan fresco en los estantes. El pan parece caliente y suave, y casi puedo saborearlo solo con mirarlo. Las personas esperan en fila adentro, con pequeñas bolsas de papel en las manos. Decido no comprar nada por ahora. Sigo caminando y llego a una parte más concurrida de la calle. Aquí hay más tiendas que venden ropa, juguetes y pequeños regalos. Una tienda tiene una exhibición colorida de sombreros. Otra tiene zapatos de todos los estilos. Unos niños están de pie frente a la tienda de juguetes. Señalan las muñecas y los coches en la vitrina. Sus padres sonríen, pero no entran. Al avanzar un poco más, veo una librería pequeña. Entro y el olor de los libros llena el aire. Los estantes están llenos de novelas, revistas y cuadernos. Camino despacio entre las filas. Un libro llama mi atención. Tiene una portada azul con letras doradas. El título trata de viajes y aventuras. Me siento curioso. Así que compro el libro y lo guardo en mi bolso. Cuando salgo de la tienda, el sol está más bajo en el cielo. La calle está llena de gente que regresa del trabajo. Algunos llevan bolsas con comida. Otros caminan rápido y algunos hablan por teléfono. Los sonidos de la ciudad son ahora más fuertes. En la entrada veo a un hombre que vende globos de muchos colores. Dentro del parque encuentro un banco verde bajo un árbol. Me siento, saco el libro de mi bolso y lo abro de nuevo. La historia me atrapa. Leo durante un rato, pero luego me detengo para mirar a mi alrededor. El parque está lleno de vida. Los niños corren persiguiéndose unos a otros. Las parejas caminan de la mano. Un anciano se sienta solo. Me recuesto
y respiro profundamente. El aire huele a hierba y al agua de la fuente. La fuente no es grande, pero el sonido del agua al caer es suave y relajante. Observo a la gente. Escucho la música del agua. Sostengo el libro entre mis manos. Siento que aquí el tiempo se mueve más despacio. Por un momento, la ciudad bulliciosa de afuera desaparece y solo queda la paz del parque. El cielo es naranja, rosado y un poco púrpura en los bordes. Muy bien, ahora pasamos a oraciones aún más largas. Puede ser difícil recordar toda la frase, así que puedes mirar el subtítulo para recordar las palabras y repetir después de mí. Las nubes se mueven lentamente a lo largo del horizonte. Los árboles altos parecen más oscuros ahora y sus sombras se alargan sobre la hierba. La fuente brilla como la plata cuando la luz toca el agua que cae. Dejo mi libro a un lado por un momento y observo con atención a mi alrededor. Cerca de la fuente, 3 jóvenes se preparan para tocar música. Al principio parecen un poco nerviosos, pero pronto comienzan a tocar. La música es suave al comienzo. La gente deja de caminar y vuelve la cabeza hacia el sonido. Algunos se quedan quietos con rostros curiosos. Algunos aplauden suavemente con las manos y otros sacan sus teléfonos para grabar. Incluso los niños que corrían y gritaban de repente se detienen. Miran a los músicos con los ojos muy abiertos. Todo el parque se siente diferente, más tranquilo, más cálido y más vivo. Disfruto mucho la música. Me hace sentir ligero y feliz. Es como si la música uniera a todas las personas. Miro a mi alrededor y veo a desconocidos parados uno al lado del otro. Algunos sonríen en silencio y marcan el ritmo con los pies, y algunos se susurran entre ellos. La música conecta a todos, incluso a quienes no se conocen. Junto a mí, un niño pequeño sostiene un globo rojo en la mano. El globo se mueve suavemente con el viento de la tarde. El niño me mira y pregunta, ¿te gusta la música? Sus ojos brillan y espera mi respuesta. Yo sonrío y digo que sí, que me gusta. Es muy bonita. El niño asiente con alegría y luego corre rápidamente de vuelta a su familia. Me recuesto y observo a la gente por un rato. Un anciano con un bastón está sentado en un banco, sonriendo en silencio. 2 muchachas aplauden y cantan siguiendo las palabras. Todos parecen unidos por la misma canción. Se siente bien ser parte de esta pequeña comunidad, incluso con personas que no conozco. Después de un tiempo, los músicos terminan su canción.
Las últimas notas resuenan en el aire y por un instante todo queda en silencio. Luego, la gente aplaude con fuerza, anima y grita, ¡Bravo! Los tres músicos sonríen con alivio. Agradecen a todos, saludan con la mano y comienzan a guardar sus instrumentos con cuidado. La guitarra vuelve a su estuche. El parque poco a poco se va quedando en calma otra vez. El sonido de la música se desvanece y regresan los ruidos normales. Los padres llaman a sus hijos y las familias empiezan a caminar hacia la salida. Algunos niños lloran porque quieren quedarse más tiempo. La fuente sigue salpicando. Yo decido marcharme también. Guardo el libro de nuevo en mi bolso. Me levanto despacio y camino hacia la calle principal. Las tiendas a lo largo de la calle están cerrando y la gente echa llave en las puertas. Pero los restaurantes están abriendo y luces brillantes resplandecen desde el interior. Huelo la comida, pan fresco, arroz frito, carne a la parrilla y café fuerte. El olor me da hambre otra vez, aunque ya había comido antes. Las luces de los cafés hacen que la calle se vea cálida, colorida y llena de vida. Paso junto a un café pequeño con mesas de madera afuera. La gente se ríe junta. Sus voces suben y bajan como una música de otro tipo. Por un momento pienso en sentarme y pedir algo. Me imagino tomando una bebida caliente, pero decido seguir caminando. Tengo ganas de ir a casa. Cuando llego a mi casa, el cielo ya está oscuro. El aire es más fresco ahora y la ciudad se siente más tranquila. Muy bien, lo lograste. Terminaste la práctica de shadowing. Hoy practicamos en 3 partes. Primero hablaste con frases simples. Luego pasaste a frases más largas y conectadas. Finalmente, practicaste una historia completa en un español claro. El shadowing es poderoso. Entrena tu oído, entrena tu boca, te da ritmo, velocidad y confianza. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado la práctica. Vuelve mañana y haz shadowing otra vez. Hasta la próxima. Sigue escuchando, sigue practicando y sigue creyendo en ti mismo. Adiós por ahora.